mujer que todos quieren escuchar hoy tiene que presentarse ante la justicia. Está con nosotros. Vamos a conectarnos, por favor, con Nadia Beller. Ahí está en una cama, la estamos viendo. Hola Nadia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está? Yo un poco mejor, muchas gracias. Estás en cama, sin embargo. Sí, todavía tengo que guardar reposo. La lesión del brazo, sobre todo, es la que más me lastima, la que más me duele. Y bueno, estoy en casa, estoy siguiendo las indicaciones médicas, haciendo fisioterapia, tomando los medicamentos, guardando reposo. Hoy entendemos que 17:30 tenés que presentarte ante la justicia, ¿verdad? No, 14:30 hora de Bolivia. 14:30 hora de Bolivia. ¿Cuál es la hora en Buenos Aires? 15:30. 15:30. ¿Te presentás en la 15:30, justicia sí. a pesar de que estás dolorida? ¿Vas a comparecer? Le explico. Yo, por la calidad de haber convivido con él y de esperar un hijo, no estoy obligada a declarar. Sin embargo, soy yo quien ha solicitado declarar. No es por la causa principal de tentativa de feminicidio, es emergente de las investigaciones que hicieron y los allanamientos y todo el dinero que encontraron y demás, y de los indicios que yo he mencionado en mi denuncia pública, que se abre esta causa de enriquecimiento ilícito, de solicitado declarar. Puedo abstenerme, no lo voy a hacer, voy a declarar. Por supuesto que voy a pedir garantías porque ya está demostrado de que han atentado contra mi vida, y voy a pedir garantías para que se me precautelen mis derechos. Sin embargo, sí voy a declarar. Vos decidiste declarar. Sí, va a ser en mi domicilio. El Ministerio Público se traslada a mi domicilio para tomarme la declaración. Estamos hablando de qué causa, Gustavo, porque ayer hablábamos de las novedades de esta causa por enriquecimiento ilícito, ¿verdad? De esa causa, la que instruyen los fiscales de La Paz. La que instruyen los fiscales de La Paz. Torres. ¿Tiene novedades, Gustavo, para preguntarle a Nadia lo que se está instruyendo? Sí, básicamente, Nadia, preguntarte si hoy vas a aportar pruebas. Claro, voy a aparejar con mi declaración un ofrecimiento de pruebas para que le sirva a la Fiscalía como indicio para hacer sus investigaciones. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Nos podés adelantar cuáles son las pruebas que va a tener la justicia de tu mano? Les voy a dar el acceso a los chats y los audios que tengo, y alguna prueba documental también que está en mi poder. Los audios y los chats, vos ya los mostraste públicamente, tienen que ver seguramente con los movimientos de dinero, ¿verdad? No. ¿No? ¿Con qué? Ninguno de esos audios ha salido todavía. Ah, todavía no salieron. Tiene que ver con actividades de que, dado de que el gobierno no esclarece su rol dentro del gobierno, constituye una delegación ilegítima o inclusive una usurpación de funciones en distintas áreas, como el manejo en YPFB, la petrolera, o desde el Ministerio de Gobierno en operaciones de combate al narcotráfico y demás. O sea, eso se lo digo así en términos generales. Ya le corresponde a la Fiscalía hacer la investigación, claro, de hasta dónde llegó su incidencia de este señor, su grado de participación y demás, ¿no? Participaciones que estás nombrando así, digamos, superficialmente, por las que él cobraba, ¿verdad? Él tenía un honorario mínimamente. Eso lo tiene que determinar el Ministerio Público. ¿Cuáles son, Gustavo, los datos que tiene hasta ahora esta investigación? Hay, además de la causa de enriquecimiento ilícito, hay otra investigación, usted corríjame, Nadia, que inició el fiscal Mendoza del departamento Beni, porque se presume que Cerimedo estaba vinculado con otros jefes policiales y el ministro de Gobierno de Bolivia por proteger a narcos. No, hasta donde sé, esa investigación todavía no se ha aperturado, se ha anunciado, pero no. Este proceso se inicia en La Paz a raíz de los 4 allanamientos que le hacen. Ustedes recordarán que en todas las casas que allanan, además de la granja de bots que encuentran,
encuentran grandes sumas de dinero absolutamente en todas las casas, y es a raíz de eso de que inician el proceso por legitimación de ganancias ilícitas. Claro. Claro, se encontró muchísimo dinero, hay gente que se fue con muchísimo dinero, que se escapó, hubo prófugos. Un militar, ahora... Ya hay un cautelado. Sí, lo sabemos, pero digo, ahí estamos hablando de sumas como cuáles, por ejemplo. Desconozco, por la información que ha proporcionado la prensa, en una casa hablan de $40.000, en otra de 400.000. Se ha hablado de montos mayores. Ahora se ha destapado de que en el desdoblamiento de los celulares de Cerimedo habría habido un código que lo están investigando, que pertenece a una wallet que hubiera hecho transferencias millonarias. Nadia, estamos hablando de más de 100 millones de dólares. Estamos hablando de negocios que él tenía a cargo o trabajaba en ellos relacionados con el presidente Rodrigo Paz, presidente de Bolivia. Desconozco totalmente. Yo ni siquiera tenía conocimiento de las otras 3 casas. Yo la única casa que conocía era, o el departamento era donde convivíamos. Claro. Todas las otras casas para mí son una novedad. Lo propio esta wallet, no sé de dónde proviene el dinero que se hicieron estas transferencias, no tengo idea cuál es el destino, ni el origen de los fondos, nada. Nada. Nadia, sí. a usted cuando le dispararon, le sacan el celular. El celular suyo nunca apareció. ¿En ese celular usted tenía información que compromete a Cerimedo? En ese celular había información que compromete a Cerimedo, y es más, a mí me disparan aproximadamente entre las 8:30 y las 8:40. A él, su jefe de inteligencia, le avisa que su gente le ha reportado de que su gente, que no hizo nada por defenderme ni por perseguir a los sicarios que se fueron caminando porque se les fregó la moto, le mandan fotos y le dicen a las 8:50 que me habían disparado. Nosotros ayer, hasta las 9, Nadia, para que quede claro. Posteriormente hasta las 9:20, Fernando les llama a los sicarios a mi celular. Ahora vamos a mostrar esos chats. Nosotros hemos mostrado todos los chats. Ahí que le lea. Ahora vamos a mostrar ese, donde él llama al celular de Nadia, por favor, si lo podemos poner en pantalla, donde él llama, pero para hablar con otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Presten atención porque es escalofriante. Bueno, es el que la tenía que proteger. Exactamente. Es el intermediario. El intermediario. Todos estos registros son importantes, María Laura, porque registran el momento en el cual se eliminan las llamadas. Esto está en el celular de Cerimedo. Esto está en el celular de Cerimedo. Él llamando al teléfono de Nadia, pero hay un texto donde él pregunta por esto, ¿no? Donde él está tratando de ver por qué no le comunican algo, no le comunican el estado de Nadia. Miren, ahí está. Abajo de todo dice, esto pedía, alguien responda si leen. No le está escribiendo a Nadia, Gustavo. No, le está escribiendo al intermediario. Eso es lo que venimos diciendo, que es la persona que estaba controlando y monitoreando. Intermediario, le está escribiendo a la persona. No. A ver, no. A ver, ¿a quién le está escribiendo? No. ¿Quién tiene tu celular en ese momento? Le está escribiendo a la persona que me robó el celular, a quien me disparó. Ah. Claro. Exactamente, él le está escribiendo a los sicarios. A eso me estoy refiriendo. A los sicarios, pero Gustavo, los sicarios fueron a matarla por orden de Cerimedo. Esto es lo que dice la justicia. Esto es lo que cuenta Nadia. Esto es lo que está registrado en los chats. La intención era matarla y después la certificación, podemos decir, Nadia, la constancia de que esto había pasado en el celular de Nadia, que los sicarios tenían que quedarse. Por eso pone, alguien responda si leen, ¿verdad? ¿Está bien así? Sí, él les está escribiendo a los sicarios. Me imagino que para que le entreguen el celular, el celular, porque casualmente los sicarios son de la zona de Cotoca, un pueblo que está a 30, 40 minutos de Santa Cruz de la Sierra, y él estaba por allá en ese momento. Desde allá es que la policía lo rastrea hasta que se va a Viru para intentar fugarse a Buenos Aires. Entonces, aparentemente, él se entera que me disparan y los está esperando para que le entreguen el celular, y les llama a mi celular para que le contesten y les pregunta que conteste, les pide de que alguien conteste si lo leen.
No me está escribiendo a mí, le está escribiendo a los dos sicarios. Exactamente, le está escribiendo a los sicarios. Esa frase la ponemos de nuevo, por favor. Alguien responda si leen. El plural son los sicarios. Alguien responda si leen. No dicen Nadia, ¿cómo estás? Nadia, no sé nada de vos. Nadia, ¿dónde estás? Nadia, ¿qué te pasó? Dice, alguien responda si leen. Si leen en plural. A ver, ¿lo podemos volver a poner? Porque me parece que esto es lo más contundente que he visto. Esto es lo más contundente que vi, que él les escriba a dos sicarios a través del teléfono de Nadia. Exactamente, y además también que le digan qué pasó, no dimos en los órganos vitales, este mensaje que estamos viendo en pantalla, ahí abajo el último, son claves para demostrar que Cerimedo primero monitoreaba a través de alguien el ataque y después que le escribió al teléfono de la propia víctima que para él en ese momento debería estar en manos de los sicarios. A ver, este chat que lo compromete, Nadia, que lo compromete de una manera muy directa, también los chats anteriores que vos has ido presentando, pero este chat en particular para vos es el más fuerte porque, claro, nos tenemos que poner en tu lugar. Vos eras la pareja de Fernando Cerimedo. Para comenzar, una precisión. En ese cuadro que ustedes hacen ponen 20:16. Esta comunicación que él hace es a la 21:16. Nosotros lo vimos después está bien puesto miran por abajo. La foto original. Exactamente, la foto original que nosotros tenemos dice 21:16. Exactamente. ¿Por qué para vos es tan importante ese error marcarlo? Porque a mí me disparan entre las 20:30 y las 20:40. O sea, él se comunica más de media hora después de lo que a mí me disparan con los sicarios. Y él sabiendo, porque ya salió en toda la prensa, ya le avisó su jefe de inteligencia que me habían disparado, él sabiéndolo, se comunica y les habla en plural. Si alguien contesten, si alguien me lee. Creo que eso es lo más importante. Fotos, él ya sabía de sobremanera. Él sabía todo, él habla a los sicarios, claramente les habla a los sicarios, ¿no? No creo que haya dudas en la justicia, ¿verdad? Pero no es la captura más comprometedora. Yo creo que lo más comprometedor es cuando él habla de eliminarme. Y deja la condicional concreta. Si es que no la eliminamos, estamos jodidos. Esa es la que vimos hace varios días, venimos viendo hace varios días. Podemos verla cuando quieran, por favor. ¿Quién es Enrique, la persona a la que está dirigido ese mensaje de eliminarte? No está dirigida a Enrique, dice la amiga de Enrique. A la persona que le pide a los sicarios, porque aparentemente él tercializa la contratación de estos sicarios, es una persona que me conoce a mí por medio de Enrique. Enrique es la persona que declaró que le vendió una quinta, una propiedad en $200.000. ¿Vos no tenés idea, tenés algún dato de quién es la persona a la que Fernando Cerimedo le escribe? ¿Podemos poner el chat, por favor? Al que le escribe, claramente le dice que quiere eliminarte o hay que eliminarte. Tengo idea de quién es y lo voy a decir cuando haga mi declaración ampliatoria. Tengo idea de quién es, porque no tengo muchos conocidos en común con Enrique y sé a quién le ha presentado Enrique, que dicho sea de paso está en actividades ilícitas. Él no le ha hablado a ningún santo para que le ayude con esto. No, claro, por eso te preguntaba de quién se trata, cuál es el vínculo que tiene con vos, el vínculo que tiene con él. Estábamos en un almuerzo en la casa de Enrique y Enrique invita a esta persona horas más tarde para que lo conozca. Él no tiene ningún vínculo conmigo. ¿Vos crees ahí... ¿Vos crees que él es el que lo organizó? Esta persona cercana a Cerimedo es el que organizó este intento de matarte. Yo creo que Fernando le miente para involucrarlo, diciéndole de que, porque dice nos vendió. Yo no hablé, yo ni me acordaba de la existencia de ese tipo, yo cero, nada que ver con él, yo no dije nada. Yo creo que le miente para involucrarlo y para tercializar justamente la contratación de los sicarios. Pero la pregunta es esa, ¿no? ¿A quién acudió Cerimedo para contratar a los sicarios? ¿Tenés alguna pista? ¿Es a esta persona a la que le escribe? Vamos a ponerlo otra vez. ¿Conoces a alguien que pueda hacer el trabajo? O sea, o la eliminamos o ya estamos jodidos. ¿Conoces a alguien que pueda hacer el trabajo?
¿Tenés alguna idea, alguna pista, algún dato de quién puede ser el que hizo el trabajo Sí, o a quién llamó? sí. ¿Sí? Como le digo, son muy pocas personas que yo conozco del entorno de Enrique, y esta es una porque él la presentó en su propia casa. O sea que yo creo de que pudo haber sido esta persona y se lo voy a decir al Ministerio Público. Que de todas maneras no va a ser hoy, ¿verdad? Porque hoy estamos hablando de otra causa. ¿Cuándo tenés que hablar otra causa, sí, de esto con el Ministerio Público? Porque entiendo que es urgente que vos les digas cuáles son los datos, quiénes crees que son los que organizaron que trataran de matarte. Ya yo presenté un memorial solicitando ampliar mi declaración. La declaración que yo di inicialmente la di antes de entrar a quirófano, y ahora estoy solicitando ampliar mi declaración, y ahí es que voy a proporcionar ese y otros elementos, como por ejemplo, voy a declarar de que Fernando me dio la misma versión de los sicarios al día siguiente de la primera vez que me plantan. Fernando me dice que el hijo del tipo que me contacta habló con su policía y le preguntó qué hacía ahí porque ellos me habían visto escoltada. Y luego más tarde, y tengo el chat, el tipo este que me contacta me dice de que su hijo le preguntó al policía que estaba ahí qué hacía, y el policía le dijo de que estaba acompañando a un compañero y me pide disculpas por haber dudado de que no estaba conmigo. O sea, los dos me dan la misma versión. La segunda vez que me plantan le digo a Fernando que los voy a bloquear, y Fernando me dice que no lo haga. Después Fernando me dice de que le mande, cuando ellos me piden llevarme a otro lugar en una movilidad, Fernando me insiste que les haga caso y que vaya. Y me dice de que le mande ubicación en tiempo real, de que él me va a hacer seguir. O sea, toda la colaboración que tuvo Fernando para llegar a este punto en el que yo me encuentre con ellos, todo eso lo voy a declarar en mi declaración ampliatoria, y en la medida de lo que sea posible lo voy a demostrar también. Nadia, si vos tenías una denuncia por violencia doméstica, por violencia de género previa, tenías estas sospechas sobre Cerimedo, ¿por qué seguiste las instrucciones de Cerimedo y fuiste con estas personas? Le explico. No había una denuncia como tal previa por el tema de violencia, porque él hizo que se elimine la denuncia, que ni siquiera la puse yo, la puso un periodista. Sus ministros hicieron que se elimine todo registro de esa denuncia. Ahora sí hay una nueva causa por violencia que va a investigar esos hechos, pero en ese momento no lo había. Después, por la manipulación que yo sufría de Fernando en todo momento, sé que algunos medios han malinterpretado y han dicho que nosotros habíamos terminado. Nosotros no terminamos. Fernando se despidió de un beso el mismo día conmigo, de un beso, y él lo dice en su declaración. El mismo día que intentan matarme, un minuto antes de que yo salga, él me pregunta si es que ya habían llegado. Yo le digo de que no, hasta que me dicen de que sí, que salga, y le digo, ya llegaron. Y él me dice, anda tranquila, amor. Si es que no me hubieran esperado ese día, yo lo esperaba al día siguiente aquí en Santa Cruz. Supuestamente él iba a alquilar un lugar para establecerse acá, ya no en La Paz, para estar más cerca mío. Nadia, para que yo no tenga que viajar, para estar con el bebé. Cuando ustedes se vieron por última vez ya había sucedido un evento de violencia doméstica. ¿Qué había pasado? El 24 de junio sucedió ese evento de violencia doméstica. Nosotros seguimos hasta... ¿Cómo había sido? Ese día yo encuentro un preservativo usado en el departamento, y yo le reclamo. Y él estaba trabajando en Palacio justamente, y me dice, voy a ir ahorita. Él, lo que tarda en llegar, yo alisto mi maleta, lo estoy esperando para irme, y a lo que llega lo confronto. Me le paro enfrente de él y él agarra y me ahorca. Me ahorca y me hace arrodillar, golpeándome la rodilla. Tenía un morete en la rodilla. Y yo lo agarro. Me ahorca en esa oportunidad. Y después de ahorcarme, me tira al suelo. Después de arrodillarme, me tira al suelo. Yo le pateo no sé dónde para que me suelte, creo que en la entrepierna, y él en eso me da un golpe en el pómulo. Me levanta, me tira al piso, me vuelve a levantar, me vuelve a tirar al piso, me vuelve a levantar, me tira a la cama. Y es ahí donde yo le digo de que voy a llamar a la policía, y empiezo a llamar.
y no me contestan, llamo al periodista, el periodista pone la denuncia y él ahí se desarma, empieza a pedir disculpas, me dice que si es que lo denuncio, si es que lo llevan aprendido, se va a suicidar, empieza con toda su manipulación de siempre. O sea que esto empezó por una cuestión de pareja, supuestamente por esta infidelidad, por el encuentro del preservativo, y derivó en una golpiza, porque terminaste con el pómulo golpeado, te ahorcó, te hizo arrodillar, en fin. Él en esa oportunidad me dijo que yo estaba equivocada. Nosotros convivíamos en La Paz, pero eventualmente había 1 o 2 días a la semana que yo me venía a Santa Cruz y él estaba solo. Me dijo que estaba solo, de que se había masturbado en realidad con el preservativo, de que se sacó porque yo no confío en él. O sea, él desvirtuó cuando me pedía disculpas, desvirtuó totalmente el engaño. A partir de ahí vos empezaste a darte cuenta que él mentía en general en relación a la relación, o que mentía en relación a otras cuestiones. Yo ya antes me había dado cuenta, porque incluso le descubrí unos mensajes con Basil cuando supuestamente esa era una relación totalmente rota. También me vuelve a decir de que le engaña a ella, de que hay alguna oportunidad de reconstruir la relación porque tenía miedo de que le aleje a los hijos y porque le había pedido el divorcio y que solamente lo iba a hacer por un tiempo hasta firmar los papeles. O sea, para que ella no se quede con la sensación de que él no lo había intentado como ella se lo pide. Entonces, hay muchas cosas que yo le voy descubriendo y yo voy desconfiando de él. A partir del punto de la agresión, sí, evidentemente yo empiezo a desconfiar y hablo muchas veces con él de hacer la denuncia. Inclusive pensé de que su afán de que continuemos juntos era justamente porque yo no haga la denuncia. Claro. Él todo el tiempo me jura, él estuvo más presente que nunca conmigo, más cariñoso que nunca, me juró que iba a hacer terapia, un montón de cosas. Se dio de que me embaraza, porque el embarazo es posterior a esto. A ver, estamos hablando entonces de que tus ojos empiezan a abrirse cuando él es violento con vos, cuando él empieza a mentirte, cuando él te sigue mintiendo, y estamos hablando de un vínculo de pareja. No estamos hablando ni de hechos ilícitos, ni de negocios turbulentos, ni de narcos. Esto empieza por las mentiras en una pareja, ¿verdad? Yo empiezo a desconfiar de él y averiguar sobre él a partir de que descubro sus mentiras. Por ejemplo, yo desconocía de que él había tenido antecedentes penales en la Argentina. Yo lo descubro después. Desconocía de que él había tenido una investigación por lavado de activos. Lo descubro después. Yo desconocía absolutamente de todo. En sus temas patrimoniales, la verdad es que nunca indagué demasiado. No fue algo que me interese. Yo soy una persona profesional y nunca he pretendido depender de un hombre, entonces nunca indagué mucho en eso. Pero es a raíz de eso que yo empiezo a darme cuenta de que él es un mitómano consuetudinario. Sí. Y empiezo a dudar de él, empezamos a tener también discusiones. Él para todo tenía una justificación. Por ejemplo, en el tema de la estafa me dijo que en realidad el estafado fue él. Tenía una excusa. Pero en relación al vínculo que ustedes mantenían, por ejemplo, vos estás embarazada, ¿verdad? ¿Cuántas semanas llevas ya? Porque van pasando los días de embarazo. ¿6 semanas? Me imagino que ya estoy rumbo a las 6 semanas. Recién voy a hacerme un nuevo estudio. ¿Ustedes buscaron este embarazo o quedaste embarazada? No, de hecho yo lo descubro el embarazo porque él, el primero, si no me equivoco, o el 2 en la madrugada viaja y después me enfermo y estoy internada y demás con un montón de medicamentos y empiezo con muchas náuseas. Y es a raíz de estas náuseas que a mí me hacen análisis y se descubre que estoy embarazada. Yo le aviso a él que estoy embarazada cuando él estaba de viaje. ¿Vos crees que el embarazo es una de las razones por las que él quería matarte? No, porque los diarios empiezan a contactarme de 7 de agosto que estoy embarazada. A ver, para que tenemos problemas con o el 13, 12 creo. No te escuché, repetime por favor, porque acá hubo una dificultad.
La estamos perdiendo y me parece que está hablando de cosas que son clave en esto, ¿no? Porque el descubrimiento de la personalidad de Cerimedo empieza por las mentiras domésticas, por las mentiras de un vínculo, y empieza también con la violencia. ¿Estás ahí, Nadia? ¿Podemos retomar a ver si te escuchamos? Nadia. Le decía de que no, de que los sicarios me empiezan a contactar el 7. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, pero la pregunta era otra. Esperá, la pregunta anterior, la que yo te hacía, tenía que ver con el embarazo. El embarazo, ¿vos creés en el fondo de tu corazón que tiene que ver también con el intento de homicidio? ¿Sabés por qué? Porque entiendo que él dijo, está todo bien, vamos a tener el niño, pero también me estás diciendo que es mitómano, digo, ¿no? Para entender la personalidad de este personaje. Yo descarto esa figura porque sus sicarios me empiezan a contactar el 7 de agosto. Sí. Y nosotros recién nos enteramos que vamos a esperar un bebé el 12. O sea, esto fue antes, Varios días después. claro, entiendo. Fue antes, sí. Fue antes. Y él, a partir del 7 de agosto, hasta que vos recibiste los disparos, él ya tenía claro que lo que quería era que te mataran. Sí, ya sus sicarios estaban consiguiendo la moto, se prestan una moto, la pintan la moto, consiguen un arma, consiguen los disfraces de delivery, o sea, es todo un proceso previo de que van tomando conforme a la orden de Fernando, que es mucho anterior a que nosotros descubramos el embarazo. Ahora, es muy sorprendente, entiendo, darte cuenta de que él quería matarte. ¿O había algunos indicios que mostraban una personalidad como la que tiene Cerimedo? No, de hecho, hasta el hecho de violencia a mí me sorprendió porque ni siquiera de eso lo creía capaz. Claro. O sea, Fernando es un tipo explosivo, es bruto al hablar, pero violento tampoco es que se haya mostrado todo el tiempo violento. Fue ese episodio, algún otro más de que hizo un amague de ser violento, pero hasta eso para mí fue una sorpresa. Ya de ahí a pensar de que fuera capaz de intentar matarme, alguna vez lo dije porque habían cuestiones raras, digamos, de que él insistía que vaya con los sicarios, y en chiste le dije, ¿no será que vos querés matarme? Y me dice, ay, estás loca, ¿cómo vas a decir eso? Me contestaba, pero de verdad no lo pensaba. Y atribuís el intento de homicidio a la información que vos contabas respecto de lo que él hacía, de los vínculos que tenía con el gobierno y otras actividades. Resulta de que cuando nosotros tenemos problemas, porque tuvimos muchos problemas de ida y vuelta justamente por sus mentiras de él, yo sí le dije de que no quería que se acerque a mí. Quien terminaba con él era yo, quien rogaba de que no lo deje, y él mismo lo deja sentado en muchos mensajes, es él. Él siempre rogó que no lo deje, él siempre me buscó. Cuando yo le decía que no quería saber nada de él, él me decía que no, que por favor, que hablemos, que lo espere. Eso ustedes creo que también lo han leído en los chats. Sí. Yo le digo inclusive que le voy a poner una perimetral a él. Soy yo quien le dice que le voy a poner una perimetral a él y que se aleje. Y él me dice de que no haga burreras. Y le digo de que voy a denunciar el hecho de violencia. Le digo de que voy a denunciar absolutamente todo. A eso responden esos chats que ustedes han leído. No es que él intentó dejarme o que no quería al bebé ni nada por el estilo. De hecho, él se agarra hasta del bebé y me dice, no podés hacer eso, estamos esperando un bebé. A raíz de eso es de que él sabe de que yo estoy dispuesta a denunciar y a hablar, ¿no? Y él me dice que me vas a arruinar la vida, que me amenaza con suicidarse, me dice, me pega un corchazo. ¿Te contactó alguien de la política durante estos días, Nadia, en Bolivia? No, del Ejecutivo no, del Legislativo sí. Pretendiendo instrumentalizar mi caso, pero yo he resistido cualquier tipo de cooperación con ellos porque no voy a permitir que lo politicen. Opositores al gobierno, parlamentarios opositores al gobierno me hablaron que querían que yo les proporcione pruebas para hacer denuncias o querían colgarse del caso y no se los he permitido. Nadia, vos tenés miedo, dijiste varias veces, de que te maten porque vos crees que te pueden
pueden volver a intentar matarte, ¿verdad? Yo lo he dicho siempre, todo lo que estoy diciendo es mi seguro de vida. Yo creo que en la medida en la que ellos esperen que yo guarde silencio y no muestre ninguna prueba, es que van a intentar matarme. Después, como represalia también cabe la posibilidad, obviamente, pero ahorita mi único seguro de vida y la razón por la cual yo estoy hablando es que yo creo de que al hacer público todos estos móviles, exijo a las autoridades de que me den la protección que amerita el caso y me siento un poco más resguardada en la situación, ¿no? Cerimedo está preso en una cárcel de máxima seguridad. ¿Vos crees que él puede intentar matarte desde ahí? Cerimedo está preso en una cárcel y además en un pabellón de privilegios donde si usted paga, tiene aire acondicionado, él tiene una celda para él solito, era una celda para 2 o 3 personas y la tiene para él solito. Inclusive es tan corrupta la situación de que él tiene celular dentro de la cárcel. ¿Él tiene ahora un celular? Es lo que me informan, inclusive me dicen de que él recibe visitas en la noche. Entonces, él tiene visitas, él tiene celular, está en un lugar VIP, digamos, dentro de la cárcel, o sea que vos lo que pensás es que puede de algún modo conseguir que intenten matarte, ¿no? Desde puede seguir en contacto con los sicarios hasta puede estar hablando con las autoridades para obstaculizar la investigación. Y qué bueno que muestren esas imágenes. Les juro que es la primera vez que veo que un medio muestra esas imágenes, porque en la manipulación mediática que hacen los periodistas pagados con el dinero del Estado dijeron de que no había una gota de sangre. Es primera vez que veo que un medio muestra en el piso las imágenes de la sangre que salió a raíz de los disparos que me hicieron. Nosotros se los agradezco. No, por favor, nosotros mostramos todas las imágenes, absolutamente todas las imágenes. Ahí está, es primera vez que lo veo. Contanos de qué se trata. No, sin lugar a dudas, ese es el lugar donde yo termino tendida en el suelo y esa es la sangre que sale de mi cuerpo, pero los periodistas, en su afán de tergiversar la información, dijeron de que no había ni una gota de sangre. ¿En Argentina? Eso es lo que te quería preguntar. No, acá en Bolivia. Ahí en Bolivia. Que hay periodistas que atribuís a que están pagados por el gobierno de Rodrigo Paz, que están desinformando respecto de los hechos ocurridos. 100%, hablan de autotentado, hablan de que no hubo una gota de sangre, hablan de todo. Son periodistas que yo tengo el pleno conocimiento de que son financiados por el gobierno. Estás hablando del gobierno boliviano, pero sobre el gobierno argentino tiene una pregunta, Gustavo. Te comentaba Cerimedo si seguía en contacto con alguien del gobierno argentino. ¿Te hablaba de algún nombre en particular? No, yo como les dije, él mismo me contó que había roto relaciones porque tuvo desavenencias con Milei y que el punto de quiebre definitivo fue la situación de Andis. Pero él sí me comentó que su socio Vicente tenía muy buena relación con el gobierno, mucha llegada, y no solamente con ese gobierno, con otros gobiernos también. Entiendo que es una persona muy bien relacionada. ¿Te habló también de su socio en La Derecha Diario? Respecto a La Derecha Diario, yo supe A ver. Yo supe de que él vendió, lo supe porque es parte del proceso de divorcio. Me dijo de que era una comunidad ganancial, sí, esta empresa, y que él no porque... A ver, hay un problemita con tu señal en estos momentos. Y que esa persona tenía problemas con el otro accionista. Tenemos algunos problemitas con tu audio. Justo estamos preguntando sobre una... Yo escucho bien. Vos no me escuchás bien. Hay un problema con tu señal de internet, pero a ver si podemos volver a conectarnos. ¿Quién es Vicente? Esta persona que está... Gustavo. Ahí estás. A ver, ¿me escuchás? Yo los escucho bien. Perfecto. Le decía que con respecto a La Derecha Diario, sí, yo supe que él vendió esas acciones como parte del proceso de divorcio. ¿Cuándo te dijo que él había vendido sus acciones? ¿La totalidad te dijo que había vendido de su participación en Derecha Diario? ¿Y cuándo fue eso? Habrá sido a mediados de julio que él me contó. ¿Desde cuándo comenzaron el proceso? No lo sé. A mediados de julio me dijo de que era una comunidad ganancial y que
él, si se salía de la empresa, quedaba todavía la madre de los hijos, y la madre de los hijos quería meterlo en su lugar al nuevo novio, un tal Nelson, y que esta persona tendría inconvenientes con el otro socio, entonces que habían preferido que el nuevo socio compre todas las acciones. Eso me lo comentó a mediados de julio. Cuando a vos hablas de Vicente Quintanal. Entiendo que es esa persona. ¿Quién es? Es un socio en por lo menos 2 empresas de Fernando Cerimedo que se lo relaciona, por otro lado, con sectores de la inteligencia argentina, vinculado con quien fue la segunda de la AFI en ese momento, la Agencia Federal de Inteligencia, con Mauricio Macri, Silvia Magdalani, y con él se relaciona a Vicente Quintanal. A ver, vos dijiste que el quiebre definitivo fue Andis y nos interesa saber de qué estás hablando, de qué quiebre estás hablando, o que lo aclares o lo repitas, por favor. Lo que sé es de que hubo un problema con la mujer y que la mujer, a raíz de esto, ella supuestamente denuncia hechos de corrupción. Me dice inclusive que manda un correo ella denunciando, de que filtra los audios, también me lo dice, y me dice de que finalmente ella renuncia. Yo, por la prensa, a raíz de este caso, me entero de que en realidad la echan, pero él en su momento me dijo de que ella renuncia. Ella trabajaba allí y en lo que él te cuenta es que transmitió los audios, filtró los audios ella, y que se fue porque había muchos hechos de corrupción, y después te enteraste que la echan. ¿La echan o se fue la mujer de Cerimedo de Leandís? La mujer de Cerimedo renuncia con posterioridad cuando estalla ese escándalo. Pero no sabemos si fue por presiones. Todo indica que hubo presiones para desplazar tanto a Españolo como a la esposa de a Natalia Basil, que era la esposa de Fernando Cerimedo, después de ese escándalo. De todas maneras, como decíamos ayer, ella sigue siendo asesora de la presidencia de una empresa estatal. Claro. Ahora, ¿a vos te contó cuándo rompió con el gobierno argentino, Fernando Cerimedo? No, exactamente la fecha no recuerdo que lo haya mencionado. Porque digamos que en el gobierno, lo que dicen aquí en el gobierno argentino es que él rompió en 2023, cuando ganó el presidente Milei. Pero nosotros hemos mostrado distintos encuentros que tuvo en Casa Rosada con los funcionarios más altos, ¿no? En todo 2024. Digamos, figuran en los registros. Por eso te hacía esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto él estaba involucrado dentro del gobierno? No sabría decirle. No te daba esa información. Tu contacto inicial con Cerimedo, ¿de cuándo es y cómo empieza esa relación? ¿Quiénes son los que los vinculan? Nosotros empezamos a hablar más o menos en octubre. ¿Octubre del 2025? Sí, en la segunda vuelta, de hecho antes de la segunda vuelta. ¿Antes no lo conocías? No. Una persona llegada a él le dice de que debería apoyarse en mí, de que yo podía darle ideas jurídicas y demás, y es a raíz de esto que empezamos a hablar sobre propuestas y demás, cosas que su propuesta de campaña tenía muchos vacíos. Entonces yo le empiezo a explicar algunas situaciones y desde ahí que comenzamos a mantener un contacto frecuente. ¿Y vos dónde estabas ubicada? Porque vos participaste en política primero junto a Evo Morales, pero en octubre, ¿dónde estabas ubicada? Yo acepté una candidatura el 2019, el mismo año que se anulan las elecciones. Yo, habiendo sido electa, porque la prensa en mi país me dio por electa mucho antes de que salgan los resultados, me entero de que hay una denuncia de fraude electoral y yo empiezo a apoyar al movimiento cívico. Yo no tenía afinidad partidaria, yo de hecho no lo conocía, Evo Morales. Vos sos electa diputada por el MAS, ¿es correcto? Por el partido de Evo Morales. A mí me invitan a candidatear, salgo electa, salgo electa, pero ese mismo año yo apoyo el movimiento cívico que pedía la restitución democrática porque se había hecho fraude. Yo no me aferré al cargo ni nada por el estilo. El 2000, y a partir de ahí inclusive yo había prometido no participar en política y no volví a aceptar ninguna candidatura. Pero cuando cuando te presentaron a Fernando Cerimedo, contaste recién que hablaban de política y le dabas ideas para la campaña de Rodrigo Paz.
Pero no, yo no era candidata ni nada por el estilo. Yo desde el 2019 que prometí que no iba a No, lo aceptar ninguna entiendo, pero ¿dónde candidatura estabas y no he cambiado. ubicada, digamos, políticamente, ideológicamente? No importa si estabas en el Congreso o no. De Evo Morales a Rodrigo Paz, digamos que es exactamente el otro extremo, ¿no? No, porque yo nunca dije de que era partidaria de Evo Morales. Le estoy diciendo de que ni siquiera estaba inscrita en su partido. Yo no tenía afiliación Bueno, política. está bien, pero Así- pertenecía a ese espacio y había aceptado la candidatura. La cuestión Acepté sería, una candidatura y sí, no, yo no me adscribo a ningún partido político. Yo no estoy inscrita en ningún partido político. No tengo militancia con ningún partido ¿y cuál político. era tu expertise para asesorarlo a Fernando Cerimedo? Para entender el vínculo, para ver cómo es la relación, cómo fue la relación que buscaba él en vos. Después de que se descubre el fraude en Bolivia, a raíz de que yo candidateo dentro del MAS, es que conozco organizaciones sociales y las conozco de tal forma que yo logro convencerlas de ir a la reunión de pacificación que viabiliza el gobierno de Yanine Áñez. Entonces, mi conocimiento y mi manejo de las organizaciones sociales a él le parece que era útil, por un lado. Por otro lado, soy abogada. Y como abogada, obviamente que tengo ideas y propuestas eh, en, en mi área, propuestas jurídicas. Claro, Eh, claro, pero bueno, en este caso eran un poco asesorarlo en relación a la campaña en la campaña de Rodrigo Paz estamos hablando de derecha, ¿podemos decir ultraderecha? Bueno, sí, No, es la derecha. pero yo no le asesoraba sobre manejo político o sobre ideología. Yo le asesoraba, por ejemplo, sobre propuestas de reforma judicial, sobre propuestas de reforma constitucional. Eh, el tema ideológico Bueno, el tema ideológico cuando se habla no de las pasaba por ahí. reformas constitucionales y judiciales siempre pesa, ¿eh? No podemos dividirlo tan fácilmente. En cualquier caso, Sí se puede dividir fácilmente. Por ejemplo, una de las propuestas de Rodrigo Paz es la redistribución de recursos 50-50. Eso no se puede hacer por ley. Entonces se lo explicaba que tenía que ser por una reforma constitucional, que era una reforma de fondo, que requería una asamblea constituyente. Eso no tiene Vos nada lo que de decís es que tu ideológico. asesoramiento Simple era de de tipo explicarlo. exclusivamente técnico. Sí, es simple de explicarlo. Eso no tiene nada de político. Ok. Es simple de explicarlo y simple de entenderlo. pero digamos que no te hacía ruido la campaña que él estaba haciendo, te parecía que estaba bien, digamos, no te hacía ruido, digo, por el fenómeno Cerimedo, las granjas de bots, toda la manera de organizar la comunicación, ¿nada de eso lo sabías o nada de eso te hacía ruido? Nada de eso lo sabía, yo no estaba al interior de la campaña, como le digo, mis comentarios eran propuestas jurídicas o explicaciones jurídicas sobre hechos concretos, puntos concretos. Ahora, en lo ideológico, Fernando, inclusive yo lo charlé con él, Fernando no es libertario, Fernando es pragmático y él siempre lo ha dicho. Y Rodrigo Paz para nada puede ubicarse ni en el espectro de la ultraderecha. Ningún politólogo, ningún ¿Dónde lo feminista ubican? va a ubicarlo a Rodrigo Paz en la ¿Dónde lo derecha. ubican? ¿No Rodrigo, está en la en el derecha? centro, en el centro, En el centro. en el centro. Bueno, en cualquier caso, en muy pocos meses estaban muy juntos, ¿verdad? Sí. De octubre a diciembre, quien decide pasar esa brecha de la amistad, de la colaboración a la amistad y de la amistad a tener una relación es Fernando, dándome explicaciones de que se enamoró de mí, de que no tenía una relación de pareja real hace 4 años y etcétera, etcétera, todo lo que ya lo comenté antes, ¿no? Claro. Entiendo que esto, más allá de cómo lo contás, que la verdad es que lo contás con detalle, muy bien, en algún momento te habrá angustiado o te habrá, no sé, te habrá conmovido, te habrá quebrado, ¿pasó eso? En una primera instancia, yo admiraba de que él sea tan buen padre. Con el tiempo, a mí me habrá tomado unos 3 meses descubrir quién era realmente, o sea, que Fernando no era la persona que yo había logrado idealizar y a la que le creía todo. Y fui descubriendo cosas. En abril se deteriora nuestra relación por primera vez. Él sigue manipulándome, sigue mintiéndome, sigue llorándome, sigue rogándome que no lo deje. Y de abril a
agosto terminamos así, con una tentativa de feminicidio. ¿Quiénes te protegen ahora, digamos, más allá de lo que vos pediste, porque tenés miedo que te maten, que intenten otra vez? ¿Quiénes te están protegiendo en este momento en que estás hablando con nosotros? Obligados por el Ministerio Público, tengo policías afuera de casa. El Ministerio Público me ha dado medidas de protección a la víctima de violencia, en este caso de tentativa de feminicidio, y tengo escolta policial. ¿La escolta policial es de la Policía Nacional o de la policía? La misma policía que Fernando maneja. Por eso te lo pregunto, porque si no te da temor que la misma policía sea la que está bajo el mando del gobierno nacional. Por supuesto que sí, pero es lo que hay. Es lo que hay. Lamentablemente el gobierno no se ha atrevido a tener pantalones de desligarse públicamente de Fernando y de garantizar de que él ya no tiene el manejo de las fuerzas del orden ni la voz del presidente. Guardan silencio rotundo y absoluto. Entonces, lamentablemente es lo que hay. Ellos son los llamados por ley a darme protección y es lo único que puedo tener. Nadia, yo no sé si te enteraste, pero en la Argentina, sectores vinculados con el gobierno instalaron que, como vos decías que había ocurrido allá, que esto habría sido un autoatentado, que no ocurrió los hechos como los denunciaron y como avanzó la investigación de la Fiscalía, y esos mensajes fueron reposteados por el presidente Javier Milei. ¿Estabas al tanto de eso? Me enteré de esta situación, inclusive considero de que algunos titulares pudieron hacerle pensar a él de que era criterio mío que yo lo estaba atacando. Yo siempre dejé claro de que lo que estaba diciendo era lo que él me había manifestado. Yo no tengo ninguna opinión en contra de Javier Milei. De hecho, si me la piden, por primera vez puedo darles mi opinión entre el kirchnerismo y el mileísmo. Creo que 1000 veces el mileísmo. Pero yo hasta ese punto nunca había manifestado mi opinión personal. Sin embargo, entiendo de que él se ha podido sentir atacado. Lamento que haya sucedido así y ese es su criterio, pero un criterio... ¿Vos crees que él defiende a Cerimedo porque se sintió atacado por vos o él defiende a Cerimedo porque lo conoce, porque tiene algún vínculo, tuvo un vínculo cercano? ¿O porque cuenta información, Cerimedo? Probablemente porque al haber tenido una estrecha relación, como toda estrecha relación, hay vínculos que son difíciles de romper, ¿no? Probablemente, yo no lo sé, no puedo juzgar esa situación. Hay una frase que acabas de decir que me parece muy impresionante. Dijiste, la policía la maneja Cerimedo. Cuando te preguntó Claudio sobre qué policía era, la Policía Nacional, dijiste, la policía la maneja Cerimedo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo la maneja? ¿Cómo tenés esa certeza? La prueba más clara de ello es que el jefe de inteligencia estaba a su servicio. Ustedes tienen acceso al desdoblamiento de sus mensajes. Ustedes pueden notar en el desdoblamiento de sus mensajes que el jefe de inteligencia le informa de que su jefe nacional, o sea, una máxima autoridad, su inmediato superior, le está pidiendo información y Fernando le desautoriza que le dé esa información. Entonces, ahí está la prueba más clara de que Fernando inclusive está sobre la máxima autoridad de la policía boliviana, sobre el ministro de gobierno y le rinden informe a él, inclusive están a su servicio para sus fines como es esta tentativa de feminicidio. Nadia, ¿a quién podía complicar la información que estaba en tu teléfono? ¿A Cerimedo o a alguien que está por encima de él? Obviamente que a Cerimedo y con Cerimedo todo su círculo con el que él opera. Yo quiero que entiendan de que hasta la delegación de poder que él tiene es rotundamente ilegal. El hecho de que él haya tenido un chofer pagado por el Estado sí vuelve a configurar otro delito penal. Absolutamente toda actuación de él constituye un delito. Su simple presencia como oficina en Palacio de Gobierno constituye un delito. Claro. Nadia, Uso indebido de bienes del Estado. Nadia, vos hiciste mención a que esta persona que se vincula con Enrique, al que le mensajea Cerimedo, tenía relaciones con el mundo criminal, o aparentemente eso es lo que se dio a entender. Se ha mencionado que podría haber vínculos con sectores del narcotráfico. Respecto de eso, ¿qué podés decir?
Exactamente lo que usted acaba de decir y que ya yo lo manifesté. Y esos sectores criminales son sectores del narcotráfico que habrían financiado a Cerimedo, financiado la campaña de Rodrigo Paz. ¿Qué vínculo aparece ahí en esta estructura? Y yo no... Hay otra vez dificultades, qué lástima, qué lástima. A ver, tenemos el micrófono abierto para hablar con Nadia. Cuando podamos comunicarnos lo seguiremos haciendo. Hay algunas dificultades, como volvió, hay algunas dificultades, como saben, con la señal. Ahí está. Ahora, a ver si podemos escucharte. Yo los escucho bien. Respecto a su pregunta, le decía de que yo en ningún momento he afirmado de que ni han financiado la campaña de Rodrigo Paz, ni nada por el estilo. Y yo desconozco rotundamente sobre eso. A ver, Nadia, nosotros vamos a seguir en tu caso, vamos a seguir hablando con vos, queremos entender qué es lo que sigue pasando. Hoy vas a ir en un ratito nada más a la Fiscalía. Lo que te pregunto si hay algo que en la Argentina que no hayamos contado, contamos todos los días los avances del caso, deberíamos saber. Creo que están muy al tanto de la causa. Le he hecho seguimiento porque lamentablemente ustedes le han dado más cobertura que en mi propio país. En mi propio país tratan de que esto pase desapercibido, de que la agenda tal vez menos urgente reemplace este tema. Yo les he hecho bastante seguimiento. Estoy muy agradecida con la cobertura que ustedes les han dado. Ustedes han sido los primeros en darme cobertura, en darme una voz, en hacer en obligar básicamente a la prensa de mi país a hacerme caso, a cubrir esta situación. Entonces yo se los agradezco muchísimo, pero creo que están muy al tanto de todo lo que... Nos quedamos preocupados de todos modos, porque lo que vos manifestaste es para preocuparse. Si él sigue desde una cárcel VIP, Gustavo, con un teléfono Nosotros lo habíamos celular, anticipado, que él iba a ir a un pabellón VIP en un lugar donde hay narcos pesados, pero que él iba a tener esos privilegios porque además tiene los contactos y el poder para que así sea. Por eso la vida de Nadia sigue corriendo peligro. Por eso insisto en que... Por eso querían mandarlo a La Paz y no a Santa Cruz de la Sierra. Por eso insisto en que si la policía, dice Nadia, la Policía Nacional, él la puede manejar porque tiene contacto con el jefe de inteligencia, siempre tuvo, y él puede manejar la Policía Nacional, que son los que están ahí afuera, entendemos que tenés que encontrar una manera, Nadia, de tener otra protección. ¿Se volvió a frizar, chicos? Sí, se volvió a frizar. Bueno, nos quedamos preocupados por esta situación, ¿no? Porque yo no estaba al tanto, y creo que Nadia lo tiene muy claro, de la situación de Cerimedo en Bolivia, que la está pasando bomba, parece. El poder residual que sigue teniendo Fernando Cerimedo, según lo que dice Nadia Beller, que es el control de las áreas de la seguridad del Estado. Porque a ver si podemos retomar esas imágenes que teníamos de Cerimedo llorando en el ascensor. Eso es lo que nosotros vimos. Lo último que vimos de Cerimedo es él quebrado en un ascensor llorando, se cayó, se vino abajo al suelo. Y lloró por sus hijos. Claro, y la información que nos está dando Nadia es, está en un pabellón VIP, con teléfono, con contacto con la gente del gobierno, y nosotros tenemos esta imagen como último contacto con la prensa, que también, si seguimos tu razonamiento, Nadia, no sé si me estás escuchando, él también sigue manipulando, en este caso, manipulando los medios, ¿no? Correcto. He visto de que se ha citado a declarar a la jefa de comunicación, a Jimena Galarza, en el caso de legitimación de ganancias ilícitas. Es lo último que ha salido hoy día como información en el país. Sí, pero hablo de las imágenes. Estamos viendo las últimas imágenes de él, supuestamente quebrado en un ascensor, con una capucha, llorando, y lo que nos
nos estás devolviendo como información que nosotros podemos chequear y que habíamos anticipado, es que él está lo más cómodo en un pabellón y no está así de como está mostrando, ¿no? Está manejando todo desde adentro. Y él lo que sigue haciendo es manejando el poder. Nadia, seguimos en contacto. Es un acting totalmente. Es un acting totalmente. Esto que vimos y que repetimos es un acting totalmente. Lo confirma Nadia Beller. A mí también me lloró cuando le dije que fue él el que mandó a matarme y sin embargo se estaba comunicando con los sicarios. Es un acting totalmente. Él es muy fácil de lágrimas. Después de que me pegó también me lloró rogándome perdón. Él es muy fácil de lágrimas. Nadia, seguimos con el celular abierto en contacto para todas las novedades. ¿Te parece? Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias. Muchísimas, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.